amigos? Estamos en Jóvenes Camino de Viento. Es un gusto que tú el día de hoy te des el tiempo nuevamente para conocer la palabra de Dios, para saber lo que Él quiere enseñar a nuestras vidas. Así es que antes de cualquier otra cosa, me gustaría que tú y yo pudiéramos orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque el día de hoy sabemos que vas a traer una palabra a nuestro corazón, una palabra que va a enseñar a nuestras vidas, que va a tocar nuestro corazón, que va el día de hoy a dirigir nuestra existencia, Señor, y nos va a dirigir hacia tus propósitos y hacia lo que tú quieres para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes el control de estos minutos, que tomes el control de estos medios. Te damos las gracias porque los pones a nuestro alcance para seguir expandiendo tu palabra, para seguir hablando de ti, para que el día de hoy tú sigas haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas, Señor. Y te damos las gracias por estos tiempos, quizás complicados en nuestros ojos, pero que sabemos que tú tienes el control como siempre. Sabemos que tú manejas todas las cosas, Señor, que tú pones, que tú das, que tú quitas, Señor. Y sabemos, Padre, que estos tiempos quizás difíciles para nuestros ojos van a acarrear cosas buenas en nuestras vidas, en la vida de la humanidad. Y que aún sabemos, Señor, que hay cosas que tienen que ocurrir, Señor, para que tú, Señor, vengas hacia nuestra existencia, que vengas hacia nuestras vidas, Señor. Como siempre, Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo, a ti, como siempre, el respaldo absoluto en esta plática, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú el que hable, que seas tú el que enseña a nuestros corazones, que seas tú, Espíritu Santo, el que enseña nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú el día de hoy puedas sembrar esta semilla de tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que el día de mañana pueda dar un fruto abundante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estás con nosotros en Jóvenes Camino de Viento. Nos da un gusto y te damos las gracias que quieres aprender sobre Jesús, que te interesa, que te da un hambre súper grande, que viene de parte de Dios, pero que te da un hambre por conocer lo que Él quiere para con tu vida. Y precisamente, yo no sé si a ti te ha pasado que hay ocasiones en que nos gustaría saber qué va a ocurrir con nuestras vidas, ¿no? Que hay veces en que tú y yo nos topamos con algunas cosas como qué carrera debo de elegir, ¿verdad? ¿Qué negocio debo de emprender? ¿Qué cosas debo de elegir? ¿Qué novia debo de elegir o qué novio debo de elegir, verdad? ¿Será este el indicado? ¿Será esta la efectiva? ¿Será esta la que no me va a dañar mi corazón? Y constantemente, diariamente vivimos con cosas como estas. Vivimos quizás en querer café o querer agua, querer jugo o querer un té. En decisiones que quizás tenemos que tomar a corto plazo. Pero muchas veces los chavos, los jóvenes, o quizás absolutamente todas las personas, vivimos siempre con ese modo así como de misticismo, de buscar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Y a lo mejor sabemos que hemos hablado constantemente de estas cosas, pero es que en ocasiones los jóvenes buscamos algunas cosas místicas, ¿no? Y quizás, yo no sé si todavía en este tiempo, pero antes era muy famoso el horóscopo y saber así como que qué va a ocurrir con mi vida, qué cosas debo de hacer, será bueno este negocio, ¿no? Y yo apenas hace algunas semanas o hace un mes, perdón, iba yo escuchando una estación de radio, y por ahí apareció una persona que según consultaba y recibía cosas por parte de los ángeles, ¿no? Y así de wow, los ángeles, ¿no? No sé si sean los ángeles de Charlie, los ángeles del infierno, o no sé, los ángeles azules, pero esta persona decía que recibía cosas por parte de los ángeles. Y muchas personas, yo escuchaba que de repente chavos eran los que le mandaban mensajes, notas de voz por ahí, porque ahorita ya la radio ya se maneja por atrás por notas de voz de WhatsApp, y le mandaba nota de voz: hola, ¿qué tal? No me acuerdo, no recuerdo su nombre. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber si va a ser próspero mi negocio. Quisiera saber si la pareja con la que estoy me es fiel. Quisiera saber si esta persona que el día de hoy no me va a defraudar, etcétera, etcétera. Y yo me quedaba pensando en hace unos días me venía el recuerdo
todas esas cosas, en cómo siempre tratamos de saber quizás nuestro futuro o quizás qué es lo que es bueno para nuestras vidas, ¿no? Y a veces nos detenemos quizás en tomar algunas cosas que Dios pone en nuestra vida, que Dios pone en nuestro caminar. Y a veces nos paralizamos porque tenemos miedo de que quizás las cosas no funcionen, que las cosas no salgan, que terminemos defraudados, que quizás terminemos humillados, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, déjame decirte que el Señor quiere dar una palabra a nuestras vidas que nos va a ayudar completamente en nuestro caminar con Jesús y nos va a ayudar para que tú y yo podamos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor espera de ti y de mí? ¿Qué es lo que el día de hoy el Señor busca en ti y en mí, en nuestro corazón? Porque muchas ocasiones tú y yo vivimos con ese alegato, con esa duda, con esa voz interior de ¿será bueno lo que estoy haciendo? ¿Será malo lo que estoy haciendo? Etcétera, etcétera. Hay cosas que ya están muy plasmadas y ya están puestas de parte de Dios a través de lo que nos ha dejado en su palabra. Entonces, la plática del día de hoy se llama Delante de ti. Y al final vamos a ver por qué se llama así la plática. Ya les dije que yo no soy muy creativo para mis títulos, así que a mí me sorprende de repente que les ponen títulos bien chidos. Yo no, yo soy así como que muy simple y ya este título y vámonos. Pero bueno, entonces el día de hoy la plática se llama Delante de ti. Entonces, quiero decirte que es más importante, a veces con todo esto que te estoy platicando, cuando tú y yo llegamos a los brazos de Jesús, es más importante no conocer qué es lo que el Señor hará en nuestras vidas. Eso no es lo importante. No es importante saber qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, qué es lo que el Señor nos va a poner, qué es lo que el Señor nos va a proveer. Eso no es lo importante. Lo importante al conocer de Jesús es conocer a Dios y conocer su carácter. Eso es lo más importante. Es más importante conocer a Dios y su carácter que saber qué es lo que va a hacer o saber qué tú y yo vamos a hacer con nuestras vidas. Porque tú y yo a veces queremos llegar a Jesús, queremos buscar en esta disciplina de Cristo, así como que respuestas rápidas, respuestas fáciles, soluciones benéficas a nuestras vidas. Y a veces lamentablemente nos topamos con que hemos ido y seguimos teniendo egoísmo. Hace una plática, la plática pasada, no la que dio Andrés, por cierto, si no la has visto, vela a ver, está muy chida. Pero una plática que tuve la oportunidad de compartir, hablábamos de eso, de la queja y de cuál es la voluntad de Dios y que no nos agradaba a veces lo que Dios hacía, pero que nos dábamos cuenta que estábamos llenos de egoísmo. Y precisamente es a veces lo que a ti y a mí nos ocurre, porque queremos saber qué onda con nuestras vidas, queremos buscar soluciones rápidas a nuestra existencia y queremos resolver la discutida pregunta de toda la humanidad: ¿por qué y para qué estamos dentro de este mundo, no? Así es una pregunta filosófica que todos los libros de filosofía te la vas a encontrar, ¿no? Pero el día de hoy, lo más importante para ti y para mí es conocer a Dios y su carácter, que saber qué hacer con nuestras vidas o qué es lo que Él va a hacer con nuestras vidas. Entonces, hay un principio base en nuestro caminar con Dios y ya lo has escuchado bastantes veces. ¿Cuál es ese? Está en Proverbios, el principio de la sabiduría. Si tú el día de hoy queremos conocer, tú y yo queremos conocer qué es lo que va a acontecer en nuestro caminar, cómo debemos de caminar, qué es lo que debemos de decidir, hay un principio base que es el principio de la sabiduría que nos enseña en Proverbios. ¿Cuál es? El temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si tú y yo no estamos dentro de esa línea, quiere decir que a ti y a mí no nos interesa realmente conocer a Dios. A ti y a mí lo que realmente nos puede interesar es obtener beneficios personales. Y desgraciadamente muchas ocasiones, por eso los jóvenes no solamente los jóvenes, sino las personas en general, nos defraudamos tan rápidos nosotros mismos porque pensamos y a veces nos hablan de una manera muy hermosa y muy bonita, quizás a lo mejor bien intencionada, pero a veces nos muestran un evangelio próspero, un evangelio hermoso, un evangelio color de rosa a los chavos, ¿verdad? Y sí,
Pero a veces tenemos tú y yo que toparnos con pared con nosotros mismos y tenemos que enfrentarnos delante del Señor y que Él nos ministre, que Él nos confronte, que Él nos transforme completamente para saber qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y muchas veces hay bastantes jóvenes que al no obtener los beneficios que ellos esperan, se deprimen y se van. Y yo quiero que en esta tarde, es mi deseo en mi corazón, que en esta tarde pudiéramos resolver ese problema en nuestro interior. Joven o amigo o amiga que nos estás viendo, no es importante los beneficios que vamos a obtener de parte de Dios en nuestras vidas. Eso no es lo importante. Lo importante y lo central del evangelio, lo importante y lo central de la disciplina de Jesús es conocer al Padre y conocer su carácter. Eso es lo más importante sobre todas las cosas. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es momento que tú y yo resolvamos ese problema en nuestro corazón, porque muchas veces nos vamos a seguir topando en que las cosas no van a ocurrir como tú y yo las deseamos, como tú y yo las queremos. Que va a haber problemas, que el día de hoy el Señor no nos ha prometido una vida fácil. El Señor no nos ha prometido una vida sin problemas. Nos ha prometido estar con nosotros y estar todo tiempo cerca de nosotros. Eso es lo que nos ha prometido. Nos ha prometido formarnos, nos ha prometido limpiarnos a través del fuego. Eso es lo que realmente nos ha prometido el Señor. Y que evidentemente el resultado de eso va a ser una transformación completa, una visión diferente. Entonces, ¿por qué a veces las personas, los jóvenes, nos vamos? Yo quisiera que en esta tarde, precisamente para esta plática, el día de hoy pudiéramos resolver eso. Porque tú y yo nos tenemos que dar cuenta precisamente que no es importante todo eso que te estoy mencionando. Que el día de hoy tenemos que mirar hacia Jesús, tenemos que mirar hacia el Señor. Entonces, yo te quiero preguntar algo. Bueno, más bien antes de eso, el temor a Dios es amar a Dios. El temor a Dios significa amar a Dios. El temor a Dios significa que Él es digno de toda nuestra confianza. El temor a Dios significa que Él es digno de toda nuestra obediencia. Y es precisamente ahí donde a veces tú y yo tenemos un conflicto, porque pensamos que Dios es un conjunto de reglas y ahorita vamos a ver que no es así. Entonces, el temor a Dios, el principio de la sabiduría del que nos habla Proverbios, es un temor a Dios, pero no es un temor a Dios así como que de, uy, qué miedo, sino es un temor de amor a Dios. Más bien el temor a Dios es amar a Dios. El temor a Dios es que saber que Él es digno de nuestra confianza y de nuestra obediencia. Entonces, bajo estas circunstancias yo te quiero preguntar, ¿confías el día de hoy en que Dios es bueno? Tú confías, porque a veces escuchamos muchas veces eso. Es que el Señor es bueno, es que la voluntad de Dios es buena, ok, pero tú realmente confías en tu corazón que Dios es bueno, que las circunstancias que están a tu alrededor, las personas, las cosas así como están, es producto de que Dios lo está haciendo en tu vida así, y confías en que bajo ese lineamiento Dios sigue siendo bueno contigo. Confías en que quizás algunas personas, familiares cercanos quizás tuyos, han fallecido, han tenido una dificultad, o tú has tenido una dificultad grande. ¿Sigues confiando en que Dios es bueno? ¿O tú y yo queremos llenar de preguntas a Dios? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Entonces, bajo esta circunstancia, tú y yo confiamos en que Dios es bueno. Y quisiera hacerte esta pregunta. Ok, si a lo mejor tu respuesta es no, sí, yo confío en que Dios es bueno. Yo sé en mi corazón que aunque las circunstancias no estén acomodadas como yo las quiero, yo sigo confiando en que Dios es bueno. Ok, bajo esta pregunta te hago otra. ¿Tus acciones demuestran que Dios es bueno? ¿Tus acciones demuestran que Dios es bueno? Porque eso es donde tú y yo nos vamos a centrar en esta tarde. ¿Tus acciones y las mías demuestran que tenemos a un Dios bueno? ¿O tus acciones y las mías demuestran que Dios quizás lo ocupamos simplemente para algunos
casos en específico en nuestras vidas. Me encanta porque yo he escuchado esto muchas veces. Es que yo me quiero meter, Luis. Es que, ¿sabes qué, Luis? Yo me quiero meter a la parte espiritual de mi vida. Así de, caray. Entonces todo lo demás no es espiritual o ¿qué ocurre? O sea, o estás así como que viviendo dos vidas o ¿cómo, no? No, es que yo soy carne y me empiezan a sacar muchos argumentos y sí, ok, sabemos que tenemos un pecado que muere en nosotros, sabemos que somos de carne, sabemos que vivimos dentro del mundo, pero no somos del mundo, pero también es cierto que tenemos que ver con esos ojos en que todas las cosas que nos rodean son espirituales. Que todo tiene que ver con nuestra relación con Dios y en cómo tú y yo actuamos bajo el poder de Dios y bajo su soberanía. Entonces, me encanta esta parte porque el día de hoy tú y yo tenemos que ver cuáles son nuestras acciones diariamente. Que si nuestras acciones están demostrando que tenemos a un Dios bueno. Entonces, fíjate, yo quiero que me acompañes a un versículo pero tan ocupado, tan socorrido, tan leído en nuestro ministerio de jóvenes, que dice Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios, Luis? Es que no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Ok, hay cosas, te lo decía en el principio, hay cosas que ya están establecidas en su palabra. Que yo sé que si tú y yo buscamos una respuesta, la vamos a encontrar en su palabra. Entonces dice Romanos 12:2, dice: vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos que renunciar completamente a lo que tú y yo el día de hoy somos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dejar que Él nos reedifique, que Él vuelva a reedificarnos, porque quizás la edificación que tú y yo tenemos ha sido resultado de personas, de familias, de culturas, de pensamientos, de costumbres que obviamente nos han amoldado a una manera que supuestamente debe de ser la correcta. Que quizás de repente alguien metió palabras hirientes en nuestro corazón, en nuestra mente, y que el día de hoy tú y yo tenemos que hacer, o no, más bien tenemos que ir a los brazos de Jesús para dejar que Él nos reedifique, que quizás Él quite y destruya algunos muros, algunos ladrillos en nosotros y vuelva a reedificarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que negarnos completamente a nosotros mismos y dejar que Él nos reedifique. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en Romanos 12:1? Dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vivir para Jesús completamente. Lo que Romanos 12:2 nos está invitando es: vive para Jesús. Entonces, fíjate lo que está diciendo en el versículo 2, porque nos habla, dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este tiempo que estamos viviendo. Desde aquel entonces ya había quizás algunas cosas que estaban sucediendo en la vida de Pablo, en su alrededor, y en la vida de la iglesia como tal, y estaba ocurriendo algunas cosas, y por eso le dice eso: no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de nuestra mente, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Ok, entonces es importante una cosa: debemos de tener mente de Cristo. Es más importante tener mente cristiana, escúchalo bien, es más importante tener mente cristiana que información cristiana en nuestra mente.
No sé si me está explicando. Porque una cosa es que tú y yo no sepamos versículos y no sepamos teorías y podamos quizás predicar y podamos quizás hacer muchas cosas para el ministerio y servir. Y wow, es que este cuate súper la aprende. Una cosa es eso. Diría el buen apóstol Benny, ¿cómo se llamaba ese cuate? No me acuerdo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque una cosa es muy distinta, es tener mente cristiana, tener la mente de Jesús, amoldada a lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y otra cosa muy diferente es tener información cristiana. ¿Cuál de las dos tienes tú? Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Fíjate bien, hay dos fuerzas que nos está enseñando Pablo aquí. Dice, no se conformen a este siglo. No se conformen a este tiempo que estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? El mundo nos ofrece algunas cosas y nos envuelve a través de esas cosas, ¿no? Nos ofrece sexo, nos ofrece poder, nos ofrece dinero, nos ofrece riqueza, nos ofrece alcohol, nos ofrece droga, nos ofrece algunas ideologías de género, nos ofrece, etcétera, muchísimas cosas. Tan solo basta que tú entres a tu Facebook, a tu Instagram, que te vayas a tu TikTok y vas a ver todas las cosas que el mundo nos ofrece completamente y nos quiere envolver. Pero chécate, dice Pablo, no nos conformen. Quiere decir que las cosas de este mundo nos conforman. Es decir, nos dan un estado de confort, un estado de comodidad. Dice, no se conformen a eso. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza de la cual habla Pablo que dice es el amor a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las cosas del siglo, las cosas de este tiempo, las cosas del mundo, lo que nos ofrece este mundo nos conforman, nos dan un confort, nos dan una estabilidad, un estatus. Y otra fuerza que nos habla Pablo es amor a Dios. El mundo nos conforma y el amor de Dios nos transforma. Joven, yo no sé quién fregados te dijo que Dios es para los borregos. No sé si lo has escuchado. No, es que yo no, eso es para puro borreguito. Sí, somos ovejas y a mucho orgullo lo decimos. Somos ovejas del Señor. Porque no tenemos sentido de dirección y lo reconocemos. No tenemos sentido de dirección, Señor, y tú eres el que nos dirige. Lo reconocemos. Pero una cosa es que nos digan, es que tú sigues a la manada. No es cierto, joven. Tú no sigues a una manada. El Señor quiere que pienses. El Señor quiere que transformes tu mente, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. El Señor quiere que quiere hacer cosas diferentes en tu manera de pensar, en tu manera de ver tu vida. Yo no sé quién te dijo que los que estamos en una iglesia somos parte de la manada. No es cierto, porque no seguimos al que todos siguen. No seguimos al diablo, seguimos a Jesús. El día de hoy nosotros buscamos que Dios transforme esto que está aquí adentro, que es mente, nuestro psique, nuestra alma. Queremos que lo haga diferente las cosas. Entonces, yo te voy a decir algo muy importante. ¿En qué fuerza estás tú? Te decía, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, bla, 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 sino transformados a través de... El mundo nos conforma y el amor de Dios nos transforma. Solamente hay dos sitios en los que estamos. Si no estás siendo transformado por Dios, si no estás siendo transformado por su disciplina, si no estás siendo transformado por su palabra, entonces quiere decir que estás conformándote con lo que el mundo te está ofreciendo. Estás siendo presa y estás dejándote abrazar por lo que el Señor, por lo que el mundo te está dando, por la comodidad que el mundo te está ofreciendo. Eso es, solamente hay dos sitios. ¿En cuál de los dos estás? ¿Tus acciones demuestran que tenemos a un Dios bueno? ¿O tus acciones y las mías demuestran totalmente lo contrario? Entonces, ¿en cuál de los dos lados estás? ¿En cuál de las dos partes estás? La voluntad de Dios no es una lista, sino una forma de ver mi vida. La voluntad de Dios no es una lista de cosas que debo o no debo de hacer. Y muchas veces yo sé que hay jóvenes y si quizás hay alguien que nos está viendo, hey,
Estar en la disciplina de Jesús no es una lista de reglas, no es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, no es lo que es que esto es bueno, esto es malo, es que si te pones ropa negra, ropa oscura, eso es del diablo, es que si te pones una ropa que tenga aquí algo así medio satánico, eso es del diablo, es que si tomas café es del diablo. Ah, qué rico café. Es que si haces alguna, no, o sea, por favor, es que si escuchas algún género en específico de música es del diablo, no es cierto. No es una lista de reglas, es la forma en la que el día de hoy tengo que ver mi vida. ¿Esto qué quiere decir? No es una lista de cosas de que ya me levanté a las 6 de la mañana a orar, ya vi mi prédica, ya escuché el devocional, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello, ya hice aquello. No, no es eso. Te vas a saturar si de por sí ya tienes una agenda bien apretada. Lo que el Señor quiere es transformar nuestra vida y que veamos a través de lentes nuevos. Yo no sé si tú usas lentes, yo no uso lentes, pero las veces en que me toca manejar y me pega el sol así como que de fum, o sea, a mí luego sí se me complica ir manejando y con el sol así bien puesto, entonces tengo que ponerme unos lentes oscuros para ver diferente y poder ir en un camino correcto, para ir en un camino que es el correcto y no es el equivocado, y quizás evitar algún accidente en mi vida, ¿a poco no? Eso es precisamente con lo que tú y yo tenemos que hacer. La voluntad de Dios no es una lista de reglas, sino una forma de ver mi vida. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses. Entonces, a ver, Luis, no estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces me estás diciendo que la voluntad de Dios es una forma de vida en que yo puedo caminar. Pues sí, fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Escuchaste? La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere para con mi vida, Luis? Es que quiero obtener respuestas claras. Es que siento, oro y oro y oro y me la paso y es que no sé qué hacer, no sé qué decidir. Ok, aquí está. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿A través de qué lentes y de qué anteojos tienes que ver? Estas son las gafas que te debes de poner. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento con Él. Dice que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y por qué habla del aspecto sexual? ¿Por qué nos menciona el aspecto sexual? Porque muchos de nosotros perdimos nuestra identidad, quizás desde una edad muy temprana, por actos sexuales. Esto es muy importante porque bastantes jóvenes, voltea a tu alrededor, bastantes jóvenes tienen un problema de identidad en sus vidas por alguna circunstancia sexual que ocurrió en su caminar. Pero muchas veces no hablamos de eso. Nos gusta hablar de otras cosas, de que wow, tú tienes el power completamente. Sí lo tienes, pero es importante que tú voltees a ver estas cosas para que seas reedificado. Dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Joven, tarde o temprano, quizás si tu llamado es el matrimonio, pues eso así va a pasar. Y continúa diciendo, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Está hablando de renovación, está hablando de cambiar y transformar nuestra mente. Está hablando de que eso es lo que es la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 6:23. Entonces, ¿qué debo de hacer, Luis? Dime, neta, por favor, no sé qué hacer. Fíjate lo que dice Mateo 6:33. En el versículo 33, fíjate lo que dice. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Estas son palabras de Jesús. ¿Qué es lo que debemos de hacer?
es que mi negocio, es que mi escuela, es que esto, es que mi novia, es que no sé qué hacer, ok, y aquí dice, aquí está, dice, busca primeramente el reino de los cielos, busca primeramente el reino de Dios, vive para Jesús, vive para el Señor, sírvele al Señor. Si el Señor te está llamando a servirle, sírvele. Si el Señor te está diciendo, hazlo. Porque a veces le ponemos trabas al Señor y sabemos que nos va a traer un resultado benéfico en nuestras vidas. Si nos hemos conformado con algunas circunstancias en nuestras vidas, con lo que el mundo nos ofrece, porque es lo que el Señor nos está diciendo. Hey, ven, sígueme, ven, tú que nos estás viendo, queremos que formes parte de este grupo, queremos que formes parte de esta familia. Nosotros tenemos que aferrarnos completamente a la mano del Señor, para que el día de mañana tu vida pueda ser prosperada. Dice, todas estas cosas serán añadidas. Pero dice, busca primeramente el reino de los cielos. Enamórate del Señor, sigue a Jesús, persigue al Señor. ¿Por qué tú y yo a veces le ponemos peros a Jesús? ¿Por qué si el Señor nos está llamando, por qué le ponemos peros? Por eso a veces nos gusta buscar soluciones rápidas, ¿no? Ir a aquella persona que habla con los ángeles. ¿Y qué dice mi ángel? ¿Qué dice mi arcángel? Por favor. Es que mejor voy a que me lean las caras. Es que mejor voy a que no sé qué. O sea, neta. ¿Qué es lo que tú y yo estamos buscando? Tú lo que buscas es vida y vida en abundancia, joven. No estás buscando un tiempo pasajero. Tú lo que buscas son cosas verdaderas en tu corazón. Porque yo sé que tú estás cansado de la infidelidad. Tú estás cansado de la mentira en tu vida. Tú estás cansado de la falsedad que a veces ha traído toda esta circunstancia en la que tú estás metido. Es tiempo que tú y yo volteemos a ver cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Es esto que está aquí plasmado. Queremos seguir buscando cosas místicas. Queremos seguir buscando así como que el misticismo de es que quiero saber qué va a pasar con mi vida. Aquí está. Eso es lo que Dios quiere para con tu vida. Y esto es bueno. Entonces, fíjate lo que dice en Efesios 3. Fíjate lo que dice en Efesios 3 en el versículo 16. Según yo lo aparté y ya se me perdió. Efesios 3, versículo 16. Perdónenme, pero a mí me gusta mucho utilizar mi Biblia de papel. No me acostumbro así como que a la tecnología. No me conformo a este siglo, ¿verdad? Efesios 3, en el versículo 16 al 21 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe y en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, en otra traducción dice echar raíces profundas, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Escuchaste? Excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es lo que recibimos de parte de Dios. Esto es lo que tú y yo recibimos de parte del Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? A ti te lo voy a decir. La cruz, escúchalo. La cruz se convierte en un filtro donde tomamos decisiones. Bueno, lo voy a decir así. La cruz se convierte en un filtro donde tomamos decisiones. Porque cuando tú y yo vamos a la cruz, cuando tú y yo sabemos... A mí muchas veces me pasa. Hay veces en que no sé qué hacer. No sé para dónde ir. No sé qué decisión debo de tomar. No sé cómo debo de actuar. Cuando no sepas qué hacer, joven, cuando no sepas qué hacer, ve a la cruz. Porque Dios te va a recordar que tú y yo somos prisioneros de esa cruz. Que el mismo Señor Jesús vino a esta tierra, renunció a todos sus derechos completamente. Él era un rey. Llegó a esta tierra en forma de un siervo, llegó a esta tierra en forma de un bebé que nació en un pez, que fue puesto en un pesebre donde comían los animales.
renunció a todos sus derechos, fue al matadero, no abrió su boca, fue al matadero y murió y dio su vida en esa cruz. Cuando tú y yo no sepamos qué hacer, ve a la cruz, ve a Jesús. La cruz se convierte en un filtro donde tú y yo debemos de tomar nuestras decisiones, porque cuando tú y yo nos acercamos a la cruz, reconocemos que Él es el que tiene todo el poder. Y Él va a saber qué respuesta va a ordenar a nuestras vidas. Por eso te menciono todo esto. Tenemos que encontrar, pues tenemos que dejar que el Espíritu de Dios domine nuestro corazón. Fíjate, hay una historia en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Me encanta porque Pablo aparentemente estaba haciendo todo lo correcto. Pablo iba a ir a predicar, Pablo estaba predicando, Pablo estaba ganando gente para Jesús, Pablo estaba ministrando a las personas, les hablaba de Cristo, hacía cosas buenas, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué le podía pasar? Y Pablo en el capítulo 16 menciona la Biblia que dice: quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Está hablando de Timoteo, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo estaba haciendo la misión que Dios le estaba mandando. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quería en su vida. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo se dirigía hacia Asia y dice aquí que el Espíritu Santo les prohibió, les dijo no. ¿Cómo reaccionamos tú y yo al no de Dios? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando Dios nos dice no, párate, aquí no vas a entrar? No. Nos enojamos quizás a veces con las personas, nos enojamos con nuestros padres, nos enojamos con las personas que nos rodean cuando el Señor nos dice no, no. Dice aquí, el Espíritu les prohibió. ¿Quién les prohibió? No les prohibió una persona, no les dijo, no, les dice, el Espíritu les prohibió hablar de Dios, ir a predicar a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A veces tenemos que aceptar los no de Dios. Tenemos que dejar que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos ministre. Joven, no interpretes el amor de Dios a tu circunstancia. No porque el día de hoy haya cosas que no se están dando en tu vida, quiere decir que el Señor no te ame. Porque es lo que luego pensamos. Por eso es que muchos jóvenes se van. No es que esto no funcionó, es que yo quería estas cosas, es que no obtuve la escuela, es que no obtuve el puntaje en mis exámenes, es que la novia a la que le llegué me mandó a la goma, es que mis padres, es que esto, no, ¿sabes qué? El evangelio no funciona, yo mejor me voy. No interpretes el amor de Dios a tu circunstancia. Hay cosas donde Dios nos dice, hey, para, aquí no. Yo quiero que tú te muevas allá. Y fíjate lo que pasó. Fíjate, Pablo se va a dormir y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Es ahí donde el Señor quería que fuera a predicar Pablo. Y Pablo predicó, fue a Macedonia y terminó preso. O sea, imagínate. Entonces, tú y yo tenemos que dejar eso. Tenemos que negar nuestros derechos y dejar que Dios sea el que nos reedifique, el que transforme nuestra mente. Quiero concluir con este versículo, con estos versículos. Está en Deuteronomio 30:15 y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es aquí donde nace el título de la plática, delante de ti. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y fíjate lo que dice Dios. Estas son instrucciones que le está dando Dios al pueblo de Israel. Porque yo te mando hoy que ames a Dios, que ames a Jehová tu Dios, que andéis en sus caminos. Esta es la voluntad de Dios, escúchala. Yo te mando que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Y a lo mejor muchos luego decimos, oh sí, lo recibo, recibo esta promesa, y nos quedamos con eso bonito, ¿no? Pero fíjate lo que continúa diciendo, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, habla de idolatría, yo os protesto hoy que cierto pereceréis y no prolongaré tus días sobre la tierra a donde vayas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces, a mí luego me da risa cuando muchos dicen, es que vamos a reclamar las promesas de Dios. Es que reclama la promesa, reclámale a Dios tu promesa. ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Tú crees que Dios te debe algo? Es que reclámale a Dios tu promesa. No manchen, neta. O sea, a mí me da risa porque, ojo, si tú reclamas las promesas de Dios, también estás reclamando lo que va a pasar si no haces lo que el Señor te está mandando. Porque el Señor está mandando una instrucción aquí. Te la vuelvo a leer, dice, yo te mando a que andes en sus caminos, en los caminos de quien, de Dios, y guardas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y dice, si eso pasa, bueno, vas a vivir y vas a ser multiplicado y Dios te va a bendecir en la tierra en la cual Dios te ha prometido. Pero dice, si no lo haces, te va a pasar esto, vas a perecer, no voy a prolongar tus días, etcétera, etcétera. Si tú reclamas, si tú eres de las personas que se atreven a reclamarle las promesas a Dios, también vas a reclamar lo que va a pasar si no cumples con su palabra, ¿eh? Ponte la pila. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante, escúchalo bien, he puesto otra vez, dice, delante la vida y la muerte. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Dios a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Escuchaste muy bien? Yo quisiera que este versículo lo apuntaras, Deuteronomio 30. A los cielos dice, llamo por testigos. Dice, puesto delante la vida y la muerte. Jesús y el pecado. He puesto delante de ti a Jesús y al pecado. Y continúa diciendo, dice, ¿por qué? Porque el pecado es muerte. Dice, la bendición, seguir a Jesús, o la maldición. Y da una instrucción. Ojo, no te está dando libre albedrío como muchos hablan, Porque cuando tú y yo vamos a la cruz, cuando tú y yo miramos a Dios, no nos da libre albedrío. El Señor lo que nos está dando es una instrucción, dice, escoge pues la vida. Estaba anunciando a su Hijo Jesús, escoge pues la vida. Porque Jesús decía, yo soy la vida, yo vine a dar vida y vida en abundancia. ¿No decía eso Jesús? Entonces lo que el Padre nos está diciendo, escoge a mi Hijo Jesús. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No está diciendo, he puesto delante de ti esto y el otro. ¿Qué escoges? ¿Melón o sandía? Tienes libre albedrío, hijo mío. Tú eres libre de elegir. No, no es cierto. No está diciendo eso. Te está dando una instrucción a ti y a mí. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. ¿En dónde estás? ¿Te estás conformando con las cosas que el mundo te está dando? ¿O estás amando al Señor y siendo transformado por su disciplina? ¿En dónde estás tú, joven? ¿Estás escogiendo la vida o estás escogiendo la muerte? ¿Estás escogiendo la maldición o estás escogiendo la bendición? Dice el Señor, escoge pues la vida. No te está dando una opción, no te está dando opción. No te dice, hey, te doy dos opciones, ¿cuál quieres, la buena o la mala? No, te está dando opción, te está diciendo, sigue a Jesús, sigue al Señor. Honralo a Él, honra a tus padres, sigue mis decretos, mis estatutos, sé obediente a lo que el Señor te está mandando. No me hagas caso a mí, hazle caso a esto. No nos hagas caso a los que predicamos y a los que salimos aquí. Hazle caso a lo que el Señor te está mandando en su palabra. Hazle caso a lo que el Señor te está ordenando. Hazle caso a Él, escógelo a Él, porque tus días van a ser prolongados. Y no te está hablando de que quizás vayamos a ser súper viejos en años, sino que vamos a ser predestinados, o más bien somos predestinados para la eternidad.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que pones en nuestra vida. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos hace saber cuál es tu voluntad para con nosotros, Señor. Sabemos que el día de hoy tú quieres que sigamos tus decretos, tus estatutos, tus mandamientos, que sigamos por tu camino, Señor. Que tú pones estas cosas delante de nosotros y nos dices, hey, escoge pues la vida. No nos das opción, Señor. No nos das otra opción más que escogerte a ti, Jesús. Más que seguirte a ti, más que vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos busca, un Dios que nos ha elegido antes de que nosotros pudiéramos elegirte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy tú quieres que cumplamos con tu voluntad, cumplamos con tu mandamiento, Señor. Que tú a veces nos dices que no, para aquí no vas a entrar, porque tú tienes cosas mayores para nosotros, porque tú quieres hacer propósitos en nuestra vida que son conforme a lo que a ti te conviene, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy sé que va a haber jóvenes que van a elegir eso, que te van a elegir, que van a escoger, pues, seguirte a ti, Jesús. Que inclusive los que estamos dentro, los que creemos que estamos dentro, Señor, esta tarde vamos a escoger seguirte a ti completamente, porque no podemos estar o te estamos amando y estamos siendo transformados por ti, Señor, o estamos siendo conformados y estamos obteniendo un confort en las cosas de allá afuera, en las cosas que este tiempo, que el mundo nos está ofreciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la palabra que pones en nuestro corazón. Amén y amén. Y bueno, como siempre te damos las gracias por llegar al final de este mensaje. Te pedimos que sigas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que sigas ahí por ahí el canal de YouTube. Te recordamos que si tienes niños en casa, hermanitos, sobrinos, lo que sea, hijos, no sé, hay un canal para niños, es Camino Kids, así que sí, síguelo. Y recuerda que se empezó a subir una palabra, por ahí hay un personaje súper chido que nos está enseñando no solamente a los niños, que nos está enseñando cosas muy chidas, el Capitán Harley, así que te invito a que sigas ese canal, está bien chido, porque estamos conociendo quién es nuestro poderoso Jesús, quién es el Jesús que tú y yo seguimos. Así es que sigue ese canal, sigue a Camino de Viento, y te invitamos a que estés pendiente de cualquier aviso que estamos mandando en nuestras redes sociales. También, joven, te invitamos a que yo sé que tú puedes hacer, tú y yo hacemos un esfuerzo muy grande cuando queremos una chamarra, cuando queremos unos tenis, cuando queremos un juego diferente, un juego nuevo. Hacemos un super mega esfuerzo, pedimos dinero a nuestros papás, lavamos el carro, hacemos quehaceres, etcétera, 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 etcétera. El Señor nos está pidiendo en esta tarde que tú y yo seamos fieles con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Así es que yo sé, joven, a mí cuando el Señor me pidió mis finanzas, dije, no manches, Señor, si apenas me está alcanzando. Y me dice el Señor, ¿qué es? Un acto de obediencia. Y cuando cuando tú y yo nos acercamos delante de Dios, una forma de adorar al Padre es a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Así es que el día de hoy te quiero invitar a que tú y yo seamos jóvenes diezmadores, que tú y yo seamos jóvenes de éxito en el Señor, y seamos jóvenes diezmadores, que seamos jóvenes que ofrenden a nuestra iglesia, a nuestra casa. Así es que te invitamos, porque sabemos plenamente que el Señor cumple sus promesas y que de Él es el oro y la plata, y solamente lo que estamos haciendo es devolverle al Padre lo que es de Él, y dándole gracias precisamente porque el Señor nos permite tener algo en nuestro caminar. Así es que te invitamos a que seas obediente a través de lo que el Señor nos está mandando. Así es que te damos las gracias, Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. No te pierdas el enchúfate del miércoles, va a estar bien chido. Dios te bendiga, bye bye.